En este día quiero compartir con ustedes una palabra muy simple que nos dará una dirección más clara para este año del 2017. Mientras estaba buscando dirección de parte de Dios, el Espíritu Santo de Dios me hizo entender algunas cosas del corazón de Dios, del carácter de Dios. Primeramente, Dios siempre se está moviendo. Dios siempre está en movimiento. Por eso la Biblia describe y llama a Jesús el Verbo. El Verbo ¿qué es un verbo? Es acción. Y que Dios siempre se esté moviendo, lo vemos muy claramente en la palabra de Dios. Dios se movía, Génesis 1 siempre lo aclara, que Dios se movía sobre las aguas. No solamente eso, pero cuando vemos cómo Dios guió a Israel, Dios siempre se estaba moviendo. Y Israel lo debía seguir. En la visión que tuvo Isaías, cuando él ve el trono de Dios, dice que era alto y sublime. Esa palabra alto no es simplemente que era alto, elevado, pero es la palabra se estaba haciendo más alto, se estaba enalteciendo. El trono de Dios no es algo fijo en el cielo, pero se está siempre elevando, porque Él siempre se enaltece en toda situación. Eso es lo que ve Juan en Apocalipsis. Cuando él ve el trono que estaba en el cielo, lo ve enalteciéndose. Es decir, el trono de Dios siempre se está moviendo y se está enalteciendo. Por eso Dios siempre se enaltece, se hace más alto en cualquier situación. En la visión que Ezequiel vio acerca del trono de Dios, ¿sabe cómo lo vio? Vio el trono de Dios como un torbellino. ¿Cómo es un torbellino? El torbellino es algo que se está moviendo. No solamente se está moviendo sobre la faz de la tierra, pero se está moviendo en manera circular. Es un torbellino. Y no solamente era un torbellino, pero dice que tenía ruedas. ¿Y qué significa que tenía ruedas? Que se estaba moviendo. Le puedo dar muchos ejemplos acerca de la presencia de Dios, del carácter de Dios. Dios siempre está moviéndose en nuestras vidas. Y nosotros tenemos dos opciones. O nos quedamos en el lugar donde estamos y nos perdemos el mover de Dios. Fíjese, por ejemplo, lo que le sucede a Moisés en el monte Sinaí. Dice Dios que él quería ver a Dios, quería ver el rostro de Dios. Y Dios le dice, no podrás ver mi rostro para que me experimentes, te voy a tener que esconder, te voy a tener que cubrir. Y Dios entonces dice que Jehová pasa sobre él, pero lo tiene que esconder en la roca. Y dice que cuando pasó por el lado de él, lo único que Moisés pudo ver fue, no simplemente, la Biblia dice espaldas, pero no es las espaldas de Dios. Es lo que quedó, el resultado que queda después de que la presencia de Dios pasó sobre él. No se olvide que Jehová pasó sobre él, es decir, se movió sobre él y siguió en su dirección. Yo en este programa, en esta enseñanza muy corta, mañana seguiremos con esto. Quiero decirle que Dios siempre se está moviendo. Y nosotros tenemos dos opciones. O nos quedamos en el mismo lugar, no nos movemos con Dios y esperamos que Dios vuelva a moverse donde estamos nosotros, o lo seguimos. Seguimos a Dios. Hay muchos que están esperando que Dios vuelva a una experiencia, a un movimiento que Dios, donde vieron a Dios moverse hace 100 años atrás, 50 años atrás, 40 años atrás, y están esperando que Dios vuelva a ese lugar, y Dios siempre se está moviendo, va de gloria
en gloria. Y por eso el creyente tiene que saber discernir en su vida, hacia dónde Dios se está moviendo. Como la presencia de Dios la vio Ezequiel con ruedas. Y las ruedas implican que no solamente se estaban moviendo, pero implican dirección. Dios siempre está moviendo hacia una dirección, hacia un propósito. El trono siempre se mueve. Es un movimiento continuo. Y este año debemos como nunca entender que tenemos que seguir a los movimientos de Dios en nuestra vida. Y usted me va a preguntar ahora, claro, obviamente, ¿y cómo lo sigo a Dios? Y yo en este corto programa le quiero dar dos marcas de cuando Dios se mueve y cuando Dios nos quiere mover. Primeramente, cuando Dios se movía, era su presencia que se movía. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando Dios se quiere mover en su vida y se está moviendo en su vida y quiere que usted lo siga, tiene que saber discernir hacia dónde Dios se está moviendo, porque cuando Dios se está moviendo, ahí va su presencia. Si yo sigo a Dios en algún cambio en mi vida, en alguna transformación, en algún cambio, en un cambio de dirección en mi vida, primeramente tengo que saber que la presencia de Dios está conmigo. Porque donde no hay presencia de Dios, ahí no hay movimiento de Dios. ¿Entendió? Nosotros necesitamos entender esto. Que la presencia de Dios es la que se está moviendo. Cuando yo no percibo la presencia de Dios, el toque de Dios en mi vida, ya sé que hacia esa dirección Dios no se está moviendo. Dios no se está moviendo. Yo aprendí una lección muy dura en mi vida porque creía que Dios me llevaba hacia un destino, hacia un propósito, pero yo no sentía la presencia de Dios en ese propósito. Y tuve que irme, porque ahí no había presencia, no había confirmación de que Dios estaba bendiciendo con su presencia. Y cuando uno aprende eso, qué triste es cuando yo me quiero quedar en un lugar, porque quiero ser fiel, quiero ser tradicional, quiero ser leal, pero no hay presencia de Dios, no hay confirmación del toque de Dios, de la presencia de Dios, de la sensibilidad de Dios, de la unción de Dios en un lugar. Ahí Dios nos está moviendo. Y cuando no siento esa confirmación de su presencia, ahí yo tengo que ya discernir inmediatamente que hacia ese lugar no me tengo que mover, porque Dios nos está moviendo hacia ese lugar. Cuando Dios se movía con su nube sobre Israel, cuando se movía la nube era la presencia de Dios, esa nube era la presencia de Jesús sobre todo el campamento de Israel. Y cuando se movía la presencia, entonces ellos tenían que seguir, no simplemente la nube era una manifestación de su presencia. Si la nube, dice, no se movía, ellos no se movían. Si la nube se quedaba por un largo tiempo, ellos se quedaban por un largo tiempo esperando que la presencia se mueva. Sepamos discernir cómo la presencia de Dios se mueve en nuestra vida. Cómo se mueve la presencia de Dios en la vida de gente que se acerca hacia nosotros. Si no sentimos que la presencia de Dios está en nuestras relaciones, en nuestras amistades, no debemos movernos hacia ese lugar. Segundo, cuando Dios se mueve y quiere que lo sigamos, Dios siempre se mueve hacia un lugar donde Él va a requerir fe. Él va a demandar fe. Y por eso, cuando una de las razones por que Dios se mueve es para enseñarnos a confiar en Él, para que tengamos fe en Él. Y por eso muchas veces cuando sentimos que Dios se está moviendo y quiere que nosotros lo sigamos, muchas veces Él quiere que lo sigamos a lugares difíciles, a lugares apretados. ¿Y por qué a lugares difíciles? ¿Y por qué a lugares apretados? Porque en esos lugares difíciles
aprendemos a confiar en Él. A confiar en Él. Y por eso, ¿cuántas veces he escuchado en estos últimos años? ¿Y por qué Dios está permitiendo esto? ¿Y por qué Dios se tarda tanto? Porque Dios se está moviendo. Y está requiriendo nuestra fe, nuestra confianza, nuestra que nos apoyemos en Él. Y cuando aprendemos a apoyarnos en Él, a confiar en Él, entonces lo estamos siguiendo, porque ese es el fin de lo que Él nos quiere enseñar, a confiar en Él. Dios llevó a Israel desde un lugar llamado Egipto, donde ellos tenían todo. Tenían un río, se llamaba el río Nilo. Del río Nilo se podía pescar, se podía sacar agua para beber, se sacaba agua para regar la tierra, y Dios los saca de ese lugar y los lleva a Canaán. Y en Canaán hay un río, pero el río Jordán es muy pequeño, y el río Jordán no daba suficiente agua para sembrar y para beber agua. Dios los llevó a un lugar donde obligatoriamente tenía que enviar lluvia. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Y Dios le dijo, si ustedes me obedecen, yo les voy a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero si ustedes me desobedecen, cierro los cielos. ¿Qué estaba enseñándole Dios? Que Él se movía, los estaba llevando a un lugar, moviéndolos hacia un lugar de obediencia y de confianza y de fe, donde su bendición no iba a venir del río Nilo, no iba a venir de los egipcios, iba a venir de Él, porque Él iba a abrir los cielos. Dios nos está moviendo, como iglesia, como creyentes, y Dios nos dará la confirmación de que su presencia irá con nosotros. Si su presencia no va con nosotros, no nos movemos, porque Él nos está moviendo. Pero cuando Él se mueve y quiere que lo sigamos, es porque su presencia va con nosotros. Y segundo, nos llevará a un lugar donde vamos a tener que confiar en Él y usar nuestra fe. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana, que Dios le